Los virajes son buenos. Lo que se llama los golpes de timón o cambiar radicalmente lo que uno está haciendo para lograr resultados diferentes es muy válido. Y déjenme explicarle por qué. Hay muchas decisiones en la vida política o en la vida de las empresas donde uno a veces se encierra o cree que todo lo que está haciendo está bien. Pero cuando ves los números, cuando ves los resultados, cuando ves los platos rotos, es cuando te debes de sentar y decir, algo no estoy haciendo bien y necesito cambiar. Eso es un viraje, hacer algo drásticamente diferente en aras de alcanzar el objetivo que todos queremos alcanzar, ya sea en una empresa o en el gobierno. Y en este caso, aplica perfectamente bien en varios temas en México. Uno de ellos, por ejemplo, es que ya hay 10 gobernadores en el país que rompieron con la federación, que están exigiendo equidad fiscal y equidad política, ya que de cada peso que se recauda por razones de impuestos en los estados de la República, solo se reciben 16 centavos de vuelta. Eso significa que 84 centavos se queda la federación allá en el centro del país y los gasta en lo que quiere. Y eso genera molestia, porque ya quisiéramos nosotros que esos 100 centavos, en el caso de Sonora, pues serían casi 100,000 millones de pesos, lo que se recauda más o menos. No soy experto en el tema, pero sería cosa de checar números. Imagínense con ese dinero la pavimentación que se tendría en las calles de todo el estado, el mejoramiento de las escuelas, los centros de salud. No se diga el mejoramiento del equipamiento de seguridad pública para combatir la delincuencia. En fin, se podrían hacer muchísimas cosas que el centralismo, precisamente del pacto federal, nos tiene ahorcados. Por eso debe de haber una reconsideración, debe de haber un viraje por parte de la federación de entender que estados y municipios en todo México están tronados, están quebrados financieramente y necesita ayudarlos a través del pacto federal, porque el dinero del gobierno federal lo obtienen de los municipios y de los estados, ahí es donde recaudan el dinero. Entonces, si rompen, ya los gobernadores no van a mandar ese dinero a México si esto se radicaliza. Y a nadie le conviene, porque vamos a acabar con lo que se llama la República Mexicana. Porque muchos estados pudieran, en un momento radical, en un momento diferente, pudieran separarse de la federación y constituir sus propios mini países con el nombre de su estado y con su propia economía. Eso sería muy lamentable, sería muy grave, pero es algo que nos pone a pensar. El otro tema importante en el que hay que hacer algún viraje, hacer un cambio, cuando menos un ajuste mínimo, es el hecho de los fideicomisos. Hay un argumento del presidente de la República que dice, bueno, es que los desaparecimos porque esto ya es legal, porque ya pasó por el Senado, por la Cámara de Diputados, ya es ley, digamos. Dice el presidente, es que los voy a desaparecer porque en el pasado hubo mucha corrupción. Pero el dinero está en los fondos, el dinero está en los fideicomisos. Las políticas para asignar los recursos a científicos, a artistas, a periodistas, a protección a víctimas, a protección al fondo de desastres, al fondo de agricultura, todos los casos que tienen que ver con los fideicomisos. El dinero ahí está. Entonces, si el problema era la corrupción y ahora ya hay un gobierno que ya tiene 2 años en el ejercicio del poder, pues que ponga a la gente más honesta, más capaz a manejar los fideicomisos, con nuevas reglas de operación, pero no maten la esperanza de miles y miles de personas, de académicos, de estudiantes, de empresarios, porque también eliminaron el fideicomiso de apoyo a la agricultura. No se diga el fondo minero, que era un fideicomiso que apoyaba a los municipios donde hay minas y a los estados donde hay minas para que invirtieran en obras de infraestructura, y ahora la federación de manera gandalla se queda con ese dinero. Por eso está rompiendo. Esto no es cosa de juego,
Por eso, y finalmente, lo que va a generar mucho ruido es que también quieren llevarse todo el fondo de salud allá al centro del país y dejar a los estados sin dinero para medicinas, laboratorios, equipamiento de hospitales, remodelación de los hospitales ya existentes. Eso es gravísimo. Por eso se requiere de un viraje radical en esta materia para llegar a un acuerdo. Y finalmente, el tercer viraje que en mi opinión debe de darse, que debe de prevalecer, es el que peleamos los ciudadanos, es el que peleamos los empresarios. Pedimos sin romper con el presidente de la República, sin que lo sienta como un ataque, sin que lo sienta como algo negativo, más bien propositivo, y que lo piense, que no se aferre, que no se cierre, que escuche a quienes tenemos negocios pequeños o medianos, que entienda que es bien importante que en virtud de que se vino la pandemia mundial y que afecta a México, debe de ayudar con un fondo para pagar cuando menos una parte de los sueldos de los trabajadores, de todas aquellas empresas pequeñas, insisto, pequeñas, que no tienen capacidad de estarle pagando su sueldo a los trabajadores y por lo tanto se pueden perder millones de empleos en lo que queda de este año y el 2021, que es cuando empieza realmente la crisis económica. Y la otra, apoyos reales y verdaderos a las pequeñas empresas para que puedan acceder a créditos, para que tengan flexibilidad en el pago de sus impuestos, ayudarles de varias maneras para que no cierren, para que no mueran sus pequeñas empresas en definitiva. Eso es lo que están haciendo el resto de países en el mundo del grupo del G20 al que México pertenece, solo México no. Entonces es un llamado respetuoso a la Federación, al presidente de la República, a que dé ese viraje. La gente lo va a ver bien, las clases medias lo van a ver bien, los trabajadores lo van a ver bien, los micro, medianos, pequeños empresarios lo van a ver bien. Los únicos que no lo ven bien son seguramente los asesores que tiene el presidente en Palacio Nacional, que son los que le meten estas ideas. No es cierto que cualquier persona que tenga un changarro, que tenga un pequeño negocio, que tenga alguna actividad económica, son ricos. No todos son ricos, eso no es cierto. Por eso es importante dar un viraje. Con esos 3 virajes, México tendría una gran oportunidad de hacerle frente no solo a la pandemia, a la gran crisis económica mundial que se viene en lo que resta del año, pero sobre todo el próximo año, y sobre todo tendríamos mucho aliento, tendríamos mucha expectativa de volver a la normalidad. Ese sería el colofón de mis comentarios de este día. Muchas gracias por escucharme, saludos.